Abiertas en segunda a los Corintios, capítulo 9, capítulo que hemos leído antes. Un capítulo al cual vamos a hacer varias referencias, aunque vamos a estar navegando por otros pasajes de las Escrituras. Sabéis que somos amantes de la predicación expositiva y sistemática, pero el sermón de hoy es un sermón temático. Un sermón en el cual vamos a ver la enseñanza general de la palabra en cuanto a un tema como es la ofrenda. Si es la primera vez que vienes a esta iglesia, o es la única vez porque estás de paso, no pienses que predicamos cada domingo sobre la ofrenda. Más bien todo lo contrario, ¿verdad? Cuando estamos en una serie de sermones y el pasaje lo merece, lo amerita, entonces hablamos de la ofrenda, pero es que yo recuerde el primer sermón y único, y llevo 30 años predicando, que es monográfico sobre el tema de la ofrenda. Pero es un tema que hemos visto los pastores y los diáconos necesario para que haya instrucción bíblica sobre este asunto y claridad también en cuanto a cuál es el lugar que la ofrenda ocupa en nuestra vida cristiana. Y por eso necesitamos enseñar sobre este asunto. Vamos a orar al Señor. Señor, te rogamos que una vez más seas tú con tu santa palabra el que nos instruya y nos hable a los corazones sobre este tema y tantos otros, Señor. Tenemos tantos conceptos erróneos que tal vez hemos sido mal enseñados o hemos experimentado cosas a lo largo de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que no sea nuestra tradición ni nuestras experiencias, sino tu santa palabra la que moldee nuestro entendimiento. Que tú nos hagas ver este tema de la ofrenda y el tema de la devoción a ti y el tema de nuestra vida espiritual tal como tú quieres, a través de los lentes de tu palabra. Queremos ver la vida como tú la ves. Te pedimos que la palabra de hoy, Señor, impacte en nuestros corazones y salgamos diferentes, que nos acerque a ti y nos haga entender más de tu verdad y de tu carácter. Señor, tú sabes en qué situación está cada uno de nosotros y de qué modo el sermón de hoy va a ser medicina para nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuenta una anécdota que un judío, un católico y un protestante se encontraron. Sabéis que soy muy malo para los chistes, ¿eh? Y estaban hablando sobre el tema de la ofrenda y de la generosidad al Señor. Y entonces explicaban cada uno su técnica, a cuál más mística, a la hora de ofrendar. El judío decía, bueno, pues yo lo que hago es un dibujo, un círculo en el suelo y entonces tiro todo mi dinero al aire. Y aquello que cae dentro del círculo es para el Señor y lo que cae fuera es para mí. El católico, ni corto ni perezoso, replicó, pues yo también hago un círculo en el suelo, lo que hago es lanzar todo mi dinero al aire y lo que cae dentro, solo lo que cae dentro, es para mí, todo lo que cae fuera es para el Señor. Entonces el protestante, ni corto ni perezoso, dándosela de más espiritual que ninguno, dijo, pues yo lo que hago es tirar todo mi dinero al aire y le digo, Señor, toma lo que tú quieras. Y lo que cae al suelo es para mí. Espero que no sea esa tu técnica a la hora de ofrendar, ¿verdad? Señor, si ya sabes que todo es tuyo, tú toma lo que tú quieras. Pero somos incapaces de tomar la iniciativa ni de acercarnos al buzón de las ofrendas. El tema que tocamos hoy es espinoso, es difícil. De hecho, todos los temas que se refieren al dinero son complicados. Es delicado, pero muy necesario, porque es parte de nuestra vida espiritual. Y se debe tratar de forma clara y práctica. ¿Cómo ofrendas? ¿Cuánto ofrendas? ¿Por qué ofrendas? ¿Con qué actitud ofrendas? ¿Glorificas al Señor con tus ofrendas? Y podemos caer fácilmente en los dos extremos. Por un lado, la idolatría al dinero. Pero eso nos sucede no solo en el contexto de la vida espiritual, nos sucede en el día a día de nuestra vida. Podemos caer en la idolatría del dinero y la palabra del Señor nos advierte seriamente sobre el amor al dinero, raíz de todos los males, y que el amor al dinero es idolatría. Y vemos en ciertos contextos y ciertos contextos religiosos donde todo gira alrededor del dinero. Y es más que lamentable comprobar que hay líderes religiosos que están más preocupados por lo que sus feligreses tienen en el bolsillo que no por lo que tienen en el corazón.
La avaricia es pecado, aunque la avaricia se vista de domingo. Y hay tanta avaricia en aquellos falsos predicadores de la prosperidad como en los feligreses que están esperando ofrendar para recibir. Ahí no sale ninguno justo, ¿verdad? La avaricia es pecado, pero el otro extremo es la negligencia. Es no hablar nunca del tema, es darlo por sentado, es no ofrendar. Es entender que podemos cerrar los ojos delante de este asunto. Cuando el Señor Jesús habla muy claro en la palabra, hasta 30 veces en los evangelios, el Señor Jesús se refiere a nuestras posesiones materiales y de qué modo reflejan la actitud de nuestro corazón. Hasta 30 veces. Hemos de confiar en Dios, nuestro proveedor, y hemos de ser buenos mayordomos de aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que quisiera en esta mañana compartir con vosotros 10 principios prácticos, 10 verdades que vemos en la palabra con respecto a la ofrenda. La estructura del sermón es muy sencilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero antes quisiéramos poner el fundamento y es el punto de partida del cual entiendo que todos nosotros salimos. La base de todo lo que vamos a decir es entender, creer, aceptar que todo es del Señor. Todo es de Dios. En ningún momento pienses que tú le estás dando a Dios. Todo es suyo. Nosotros somos mayordomos. Pero Él es un Señor tan bueno que deja a sus mayordomos que hablen de mío, todo lo que es suyo. Mi casa, mi esposa, mis hijos, mi salud, mi trabajo, mi, cuando todo es del Señor. Ahí su gran generosidad. El salmista declara en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en 1 Crónicas 29 encontramos que David, al recoger las ofrendas para la construcción del templo, clama, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que le damos al Señor de lo mucho que Él nos ha dado. Si podemos darle es porque Él nos ha dado, nos ha bendecido. Somos administradores de todo lo que es suyo. Tú y yo somos como esa niña que se sienta a cenar en casa y su papá le llena el plato de comida y luego cuando su papá se sienta a su lado, la niña mira lo que tiene y toma algo y lo pasa al plato del papá, ¿verdad? Y dice, mira papá, esta croqueta para ti, que te gustan mucho las croquetas de champiñones. Y su papá se goza y la mira y se sonríe por la expresión de afecto, de cariño, ¿verdad? Eso es lo que hacemos tú y yo con el Señor. Nuestras ofrendas son como esa croqueta de champiñones que pasa de nuestro plato al plato de nuestro Padre Celestial. Pero ¿quién te ha llenado el plato? Es Dios. Es Él que te colma de bendiciones. Y ahora nosotros podemos darle a Él 10 principios, 10 verdades prácticas sobre la ofrenda. En primer lugar, verdad número 1. La ofrenda es algo espiritual. La ofrenda es algo espiritual. Necesitamos sintonizar con esta verdad. No te acerques a este tema como si fuera algo meramente económico. La ofrenda no es una tarifa para cubrir los gastos de la iglesia, como si estuvieras pagando el internet o el impuesto de circulación del coche. No, no te acerques a este tema así. No es una cuota. No es que Dios necesite tu ofrenda, es que tú necesitas ofrendar. Dios no necesita nada de ti. Él es amo y Señor del universo. Todo es suyo. Él hace lo que quiere, pero tú necesitas para tu bien espiritual ofrendar al Señor. El uso del dinero revela, incluso para ti, te dice cuáles son las prioridades de tu corazón. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Por tanto, Dios te revela verdades espirituales a través del uso del dinero, a través del uso que haces del dinero. ¿Recordamos la viuda pobre que echó solo 2 monedas en el templo y fue reconocida por el Señor? No fue la cantidad, sino fue la actitud de confianza, de generosidad hacia el Señor, lo que hizo que su ofrenda fuera algo precioso.
De modo que la verdadera adoración se refleja en cómo usamos nuestros bienes. El contraste tremendo con Ananías y Zafira. ¿Recordáis la historia en Hechos capítulo 5? Creyentes los dos de la iglesia de Jerusalén dijeron, vamos a vender tal propiedad y vamos a traer ese dinero para ofrendarlo al Señor. Y vendieron la propiedad, pero ay, cuando tenían el dinero en las manos, dinerito, dinerito. Entonces dijeron, vamos a decir que le hemos vendido en menos y trajeros menos cantidad. Y ambos murieron en aquel día. Sí, el Señor les quitó la vida. ¿A quién estaban mintiendo? Estaban intentando mentir a Dios. La ofrenda es algo hacia Dios. Así que acerquémonos a este tema con profunda reverencia y como algo espiritual, como lo harías, como te acercarías al tema de la oración. En las ofrendas vemos actos espirituales de comunicación con Dios que revelan nuestra fe, nuestra confianza, nuestra devoción, nuestro amor, nuestra entrega. Primera verdad, la ofrenda es algo espiritual, no lo veas como algo meramente material. Es algo espiritual. Segunda verdad que vemos en la palabra. Ofrenda para el Señor, no para los hombres. No para los hombres. El propósito de la ofrenda no es agradar a los hombres, sino honrar al Señor. Jesús advirtió, cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti para ser alabados por los hombres. Mateo 6:2. Dios ve en lo secreto, Dios ve la actitud del corazón, así también nuestras ofrendas deben ser dirigidas a Él, para Él, en intimidad con Él, recordando que la ofrenda es parte de tu culto al Señor, parte de tu devoción personal al Señor. No ofrendas a los diáconos, no ofrendas al tesorero, no ofrendas a los pastores, no ofrendas a los hermanos, ofrendas a Dios. Es algo entre Dios y tú. Cuando pones tu ofrenda en las manos del Señor, estás expresando amor, confianza hacia Él, así como la oración, así como la lectura de la palabra, son aspectos de nuestra vida devocional. Y así como la oración o la lectura de la palabra son expresiones de nuestra adoración al Señor, entendemos que la ofrenda también lo es. Eso quiere decir, lamentablemente, que corres el peligro de descuidar tus ofrendas. Así como corres el peligro de descuidar la oración y de descuidar la meditación en la palabra. Y es muy probable que donde haya descuido de uno, haya descuido de lo otro. Dicho de otro, ¿no estás ofrendando o estás siendo rácano al Señor con tus ofrendas? Probablemente tampoco estás orando y tampoco estás leyendo la palabra como debieras. Es parte de tu devoción al Señor. Recuerda que el hecho de que solo Dios vea qué ofrendas, porque solo lo sabe el Señor, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, no hace de la ofrenda algo menos importante, al contrario, hace de tu ofrenda algo mucho más importante, porque es el Señor quien lo ve. Por tanto, verdad número 1, la ofrenda es algo espiritual. Verdad número 2, la ofrenda es para el Señor, no para los hombres. Verdad número 3, y esta necesita más explicación. No ofrendes para que Dios te dé. Ofrenda porque Dios te ha dado. No ofrendes para que Dios te dé. Ofrenda porque Dios te ha dado. No negocies con Dios, ni lo intentes. No te olvides de que todo es suyo. El mal llamado evangelio de la prosperidad, que no tiene nada de evangelio ni nada de prosperidad, es una herejía barata que presenta el ofrendar como una forma de negociar con Dios. Y algunos dicen, ofrenda y Dios te dará más. O si no ofrendas estás pecando, etcétera, etcétera. Y usan pasajes fuera de contexto para justificarse. Y esos falsos maestros a mí me recuerdan a Diótrefes, que se enseñoreaba de la iglesia como si fuera suya, tercera de Juan, o Simón el mago, que quiso comprar el don del Espíritu Santo para enriquecerse. Y los apóstoles, falsos apóstoles y falsos predicadores de hoy día son apóstoles de Satanás, que solo quiere desencaminar a las ovejas y que abren iglesias como quien abre un negocio, como quien abre una carnicería o una charcutería. Son los Judas del siglo XXI que han vendido al Señor y su mensaje por un puñado de monedas. Basura. Huid de ellos.
Huid de ellos, de todos los que os prometan prosperidad material. Tan solo van a apelar a vuestra codicia y vuestra avaricia. Por escondida que esté, la van a buscar para incentivarla. Huid de ellos. Falsos maestros, lobos vestidos de cordero. En el Antiguo Testamento hay bendiciones materiales que son sombra y figura de las bendiciones espirituales que tenemos ahora en el Nuevo Pacto. Y Pablo afirma en Efesios 1:3, bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De modo que no has de buscar bendiciones de Dios. Ya has sido bendecido en el Señor Jesucristo. Gozamos de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Por tanto, como el Señor nos ha bendecido, nosotros ofrendamos. Pero no buscando algo de Él, sino reconociendo lo mucho que nos ha dado. Ya hemos sido bendecidos y no creemos que debamos ofrendar para que Dios nos dé. Al contrario, ofrendamos porque Dios nos ha dado. ¿Te ha dado algo el Señor? ¿Ha llenado tu plato? ¿Tienes cobijo? ¿Tienes sustento? ¿Tienes abrigo, como dice el apóstol Pablo? ¿Tienes el pan de cada día? Tus ofrendas no son para negociar con Dios, sino una muestra de gratitud y de devoción hacia aquel que te ha bendecido tanto. Dios te provee de lo necesario en lo material y en lo espiritual. Y ofrendamos llenos de un corazón agradecido. No codicies más. ¿Recordáis en el desierto lo que sucedía con el maná? Debían recoger el maná de cada día. Por eso el Señor nos enseñó a orar, el pan de cada día, dánoslo hoy. Dependemos cada día del Señor. ¿Y qué sucedía si querían coger más maná de lo necesario? Se les pudría en el cesto. Solo debían recoger doble la víspera del sábado, ¿verdad? Porque el sábado no iban a recolectar. Pero en los días cotidianos no debían recoger más. Cuidado con la avaricia, cuidado con la codicia. No ofrendes para que Dios te dé. No negociamos con Dios. Ofrendamos porque nos ha dado y nos ha bendecido. En cuarto lugar, verdad número 4, ofrendar es un privilegio. Ofrendar es un privilegio. Hay muchas causas nobles a las cuales dedicar nuestro dinero. Causas que valen la pena invertir, pero no hay causa más noble ni causa más excelente que la Iglesia del Señor y el reino de los cielos. No hay causa más noble que la extensión del Evangelio. No es de extrañar que haya creyentes que hayan ofrendado mucho para el reino del Señor Jesucristo. Posesiones, dinero, tierras, casas, vidas enteras entregadas al reino de Dios, porque no hay causa mayor ni causa más excelente. Vale la pena. Quien ha encontrado el tesoro escondido ya no tiene apego a lo demás. Quien ha encontrado la perla de gran precio, como dice la parábola en Mateo 13, vende todas las otras, solamente quiere aquella. El cristiano que de verdad se ha encontrado con el Señor, todo lo material pierde su brillo, pierde su candor. Por supuesto. Si Dios te entregó lo más precioso, lo entregó en nuestro favor, su Hijo Jesucristo, el cristiano por naturaleza es alguien que generosamente se entrega a la causa del reino, respondiendo a esa inmensa generosidad de Dios el Padre. Si Jesús nos visitara hoy, si entrara por esa puerta hoy domingo, Jesús de Nazaret, ¿cómo nos desviviríamos todos por servirle, verdad? Y si tuviera cualquier necesidad, bueno, sería un privilegio mirar de cubrirla, ¿verdad? ¿Qué necesitas, Señor? ¿Dónde alojarte? ¿No tienes dónde cenar esta noche? Yo te invito a un buen restaurante. ¿Qué necesitas? ¿Una nueva túnica? Bueno, túnicas hoy día ya no. ¿Te compro unos tejanos, Señor? ¿Una mula para ir a una moto, un coche pequeño para ir por Barcelona? Y encontraríamos un privilegio inmenso dedicarnos a ello. Creo que nos pelearíamos entre nosotros. No, yo lo pago, la cuenta la pago yo. Es para Jesús. El Señor no está físicamente entre nosotros, pero sí tenemos su espíritu, su evangelio, su reino, su nombre, su esposa, la iglesia. La oportunidad de invertir en la obra de Dios es un regalo en sí mismo.
Pablo reconoce la gracia de los macedonios que a pesar de su pobreza y a pesar de las dificultades que están atravesando, ofrendaron generosamente para las necesidades de los hermanos en Jerusalén. Era una ofrenda de una iglesia para otra iglesia que estaba pasándolo mal. Lejos de verlo como una carga, los macedonios suplicaron que se les dejara poder ofrendar en esa causa. Ofrendar no es una obligación, es una oportunidad única de participar en la misión del reino de Dios. Ofrendar es un privilegio que el cristiano vive con gozo, porque refleja que hemos sido alcanzados por la gracia y la generosidad de Dios y brota de nosotros esa misma gracia y esa misma generosidad. Está expresando que Dios ha transformado nuestros corazones y que somos parte de la misión de Dios. Ofrendar es un privilegio, cuarta verdad. En quinto lugar, va de la mano con la cuarta. Es cierto que ofrendar es un privilegio, pero en quinto lugar, ofrendar es una responsabilidad. Ofrendar es una responsabilidad de cada uno de los creyentes. Ofrendar para el avance de la iglesia, para el avance del reino, para alcanzar a los perdidos, para crear ministerios. Es una responsabilidad de los creyentes, no es una responsabilidad de los incrédulos. En algunos casos Dios ha usado a los incrédulos para ofrendar para su causa. ¿Recordáis a los egipcios entregando el oro en manos de los hebreos cuando salían de Egipto? Tomad, aquí tenéis, iros, iros, iros ya, no nos caigan más plagas. En algunos casos es así, pero no es lo general. Por lo general son los creyentes los que con sus ofrendas envían misioneros, sostienen pastores, construyen iglesias, colegios, seminarios, orfanatos, imprimen Biblias. Es los creyentes con sus ofrendas. Así que no esperemos la ayuda de los egipcios, ni de los filisteos, ni de los romanos. El apoyo de cada iglesia local es responsabilidad de los miembros que la componen. Es nuestra responsabilidad, hermanos, sostener la obra de Dios y continuar adelante. Así como un padre de familia tiene el deber, el honor y la responsabilidad de proveer para los suyos, los cristianos tienen ese mismo deber y esa responsabilidad de proveer para su iglesia local. ¿Verdad que no es correcto que un padre vaya repartiendo el salario con todos los necesitados que encuentra y cuando llega a su casa diga, vaya, ahora no tengo para comprar pan a los míos? No es justo ni es correcto. Del mismo modo, tampoco el cristiano debe repartir sus ofrendas a los cuatro vientos para luego ser negligente con su iglesia local. El creyente puede ofrendar de muchas maneras, en muchos lugares, con su tiempo, sus dones, su dinero, pero nunca debiera obviar la responsabilidad principal que tiene de ser fiel con sus ofrendas en su congregación local. La obra del Señor avanza cuando los creyentes asumen este reto de forma fiel y de forma constante. No tires tu dinero al cielo y digas, Señor, toma lo que tú quieras. Tampoco digas, bueno, si alguien me lo dice, yo ofrendo. Tampoco digas, cuando haya la necesidad y sea muy obvia, entonces ofrendaré. No seas uno de esos que lanzan al dinero al aire. Señor, toma lo que tú quieras. Y tú sabes, siempre has sabido que todo era tuyo. No funciona así, porque no vamos a cubrir nuevos retos sin ofrendas que lo respalden. Hermanos, no vamos a estirar más el brazo que la manga. No vamos a asumir retos para luego decir, hermanos, ofrendar para esto es lo que nos hemos embarcado. No. En la medida en que la iglesia es fiel, asumimos nuevos retos con nuestras ofrendas detrás. Qué grandes cosas podríamos soñar alcanzar para la causa de Cristo. Qué grandes cosas. Abrir nuevas iglesias, sostener más pastores, empezar una escuela cristiana. ¿Queréis soñar conmigo? Pero somos conscientes de que hay factores humanos detrás de todo esto, que Dios usa nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras ofrendas, nuestros recursos para respaldar todo esto. Y muchas veces es el descuido, la negligencia y la apatía de los cristianos
lo que no nos lleva a hacer mayores cosas para la causa del reino de los cielos. Hemos de asumir esta responsabilidad que es parte de nuestro compromiso como creyentes en el Señor Jesucristo, compromiso con el Señor, compromiso con la familia de la fe a la cual pertenecemos y con la extensión del Evangelio aquí, en el país y en el mundo. Así que seamos responsables. Ofrendar es un privilegio, pero ofrendar también es una responsabilidad de los cristianos. En sexto lugar, sexta verdad, ofrenda con generosidad. Ofrenda con generosidad. ¿Por qué? Porque la generosidad expresa amor, aprecio, importancia, relevancia. Y lo contrario de la generosidad expresa todo lo contrario. Si yo le digo a mi esposa, cariño, para nuestro aniversario, va a caer una joya, ¿eh? Y ella ya se va ilusionando mientras llega la fecha, ¿verdad? Llega nuestro aniversario, le doy la cajita, la abre y es una baratija de plástico. Y tú me vas a decir, no, David, no te atreviste a hacer eso. Mejor te hubieras callado, ¿verdad? Mejor te hubieras callado. Porque nuestra generosidad expresa amor, aprecio, pero nuestra racanería expresa todo lo contrario, desprecio. Desprecio. Mejor me hubiera sido haberme callado. Sí, la generosidad expresa amor y la falta de generosidad expresa todo lo contrario. Pero es cierto que la generosidad no tiene que ver tanto con lo que das, sino más bien con la actitud con la cual lo das y con lo que te quedas. La cantidad de la ofrenda no tiene que ver con lo que das, sino con lo que te quedas. ¿Recordamos de nuevo a la viuda? Jesús dice, dio más que todos, porque daban, los demás fariseos que se acercaban a ofrendar, daban lo que les sobraba, no les costaba nada aquello. Pero esta dio todo su sustento. El contraste es tremendo entre unos y otros. El pueblo de Israel en el desierto dio tanto para el tabernáculo que Moisés tuvo que detenerlos porque su generosidad excedía lo necesario. Éxodo 36. La generosidad en la ofrenda refleja confianza en Dios. El Señor seguirá sosteniéndome, proveyendo. Me ha dado para hoy, Él me ha dado del pan necesario para hoy, no tengo que atesorar yo. Puedo darlo en la ofrenda porque sé que Él va a proveer para mi mañana. Es un acto de fe. Ofrendar. La generosidad en la ofrenda refleja esa confianza de que Dios seguirá proveyendo, sosteniendo, guardándonos. Por tanto, no es dar lo que te sobra, es dar de lo mejor, sabiendo que nuestra riqueza verdadera está en Dios. De nuevo, Jesús exaltó la ofrenda a la viuda, porque aunque era una ofrenda pequeña, fue tremendamente generosa. Marcos 12. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y ahora alguno de vosotros estará pensando, bueno, pastor, pero estaría bien que fueras más concreto. ¿Cuánto tenemos que dar? Y la pregunta típica en estos momentos, ¿verdad? ¿Cuánto es obligatorio? ¿Tenemos que dar el diezmo? La respuesta es no. No es obligatorio el diezmo. Puedes dar mucho más. Esa no te la esperabas, ¿eh? Porque nuevamente cuando preguntamos sobre el diezmo es, ¿puedo dar menos, verdad? No estás obligado a dar el diezmo. Puedes dar el 20, el 30, el 40%. Lo que tú quieras. En el Antiguo Testamento el diezmo era parte de la ley y no había uno, sino varios diezmos. Estaba el diezmo levítico. En Números 18 encontramos el diezmo levítico. Era el 10% de las cosechas y ganados que se entregaban a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas se dedicaban al sacerdocio. Los levitas no tenían tierra para cultivar ni tenían ganado. Entonces los levitas vivían de ese diezmo. También tenemos el diezmo festivo en Deuteronomio 14. Era otro 10%
de la producción de cada familia y se llevaba a Jerusalén para celebrar en las fiestas el diezmo festivo. Pero luego teníamos también el diezmo para los pobres en Deuteronomio 14 y Deuteronomio 26. Es un diezmo que se entregaba no cada año, sino cada 3 años, una vez cada 3 años, y era 10% adicional para los levitas, extranjeros, huérfanos, viudas. Así que ese diezmo no es el 10%, ¿verdad? Todos estos diezmos, además de los tributos, ofrendas voluntarias, sacrificios, impuestos de la monarquía, etcétera, etcétera. Así que el diezmo era mucho más que el 10%. Se calcula en un 22, en un 23% de los ingresos de cada familia. Recordemos que Israel era una teocracia, mantenía los gastos de la nación y del templo con esos diezmos. Así que los diezmos de entonces serían equivalentes a nuestros impuestos. Y en este país somos unos expertos en impuestos. No os voy a explicar todo lo que llegamos a pagar en impuestos, ¿verdad? La cuestión es que normalmente quien cuestiona el diezmo no es porque quiera ofrendar el 10%, sino porque quiere ofrendar menos del 10%. El diezmo ha quedado para nosotros como un referente, no como una imposición. No es una cuestión legal. En el nuevo pacto vemos que la ofrenda se rige por otros parámetros que no son legales, son espirituales. Obedece a otros principios. Nuestra ofrenda debe ser generosa, en amor, con gozo, porque la ofrenda brota de un corazón agradecido, lleno de gratitud, y está expresando nuestra dependencia de Dios. Así que no te acerques a la oración como algo legal que debo cumplir, sino como algo relacional con tu Señor, con tu amo, con tu Maestro. Si nos basamos en lo legal, estamos expresando inmadurez. Los padres que educan a sus hijos son muy legales al principio cuando son pequeños, ¿verdad? Su vida está llena de normas, porque no han interiorizado los principios. Y al niño le tienes que decir, trata bien a tu hermano, no hables así a tu hermano, comparte los juguetes con tu hermano. Pero cuando el niño crece y ya le puedes hablar de tú a tú, el principio no es legal, el principio es relacional. Basta que le digas, ama a tu hermano. Todo lo demás se da por sentado, ¿verdad? Lo mismo con la Iglesia del Señor. Todos esos principios que vemos en el Antiguo Pacto ahora llegan a un nivel relacional. Y el Señor nos habla en otros términos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es un principio relacional con Dios. 1 Corintios 16, 2. No se trata de un porcentaje rígido y legalista para que tú pienses, ya he cumplido, sino de dar con gozo, con generosidad y en proporción a la bendición recibida de parte de Dios. Por tanto, da generosamente, ofrenda con generosidad, expresando tu amor y devoción por el Señor Jesucristo. En séptimo lugar, verdad número 7. La ofrenda es una inversión espiritual. Y aquí también voy a tener que explicar lo que eso significa, ¿verdad? La ofrenda es una inversión espiritual. Hemos leído 2 Corintios 9 y el apóstol Pablo da instrucciones sobre cómo ofrendar. Y en el versículo 6 dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Está haciendo una comparación, un símil con la agricultura. Evidentemente, si sembramos mucho y hay muchas simientes, luego cuando venga la cosecha, va a haber mayor cosecha. En cambio, el que siembra poquito, pues habrá poca cosecha. Da a entender que las ofrendas son como esas semillas. No son bienes que se pierden, son bienes que se invierten en algo, que van a traer un fruto. ¿Qué sucede aquí? Pues que los falsos profetas del falso evangelio de la falsa prosperidad torturan este pasaje de 2 Corintios 9 para hacerle decir lo que no dice. Y esos lobos vestidos de cordero dicen que siembra ofrendas materiales para luego cosechar materialmente.
Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. En absoluto. Como si ofrendar fuera más rentable que invertir en bonos del Estado. Tu ofrenda porque te va a venir más. Eso no es una ofrenda, eso es un negocio. Es absolutamente falso. Lo que aquí está diciendo Pablo en 2 Corintios 9, está hablando de sembrar materialmente la ofrenda y cosechar espiritualmente. Ofrenda materialmente y de esa ofrenda, de esa semilla, va a venir fruto espiritual abundante. Y si seguimos leyendo el pasaje nos damos cuenta que describe ese fruto espiritual. Versículo 8 dice que abunda toda buena gracia y abunda toda buena obra. Versículo 10, que aumentan los frutos de justicia. Versículo 11, que somos ricos en generosidad. Versículo 12, que abundamos en acciones de gracias. Versículo 13, que glorificamos a Dios por la obediencia de los hermanos. Versículo 14, que abundan las oraciones. ¿Vemos esta explosión de bendición? Una ofrenda, algo que vemos material, da un fruto superabundante espiritual que nos inunda a todos. Todo lo que crece y abunda es espiritual en este pasaje. Gracias a las ofrendas de los santos, las bendiciones son espirituales. Los macedonios prepararon esta ofrenda para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando apuro. Y esa ofrenda que estaban preparando redundó en un bien espiritual para ellos y para aquellos, guiados por el Espíritu del Señor. Evidentemente queremos ver bendición y fruto espiritual. ¿Quién no? Todos queremos ver pecadores venir a Cristo, queremos ver bautismos, queremos ver nuevas iglesias abiertas, queremos ver el Evangelio llegando a todas las naciones, pero para cosechar es necesario sembrar. Y eso significa, a la luz de este pasaje, que todo lo que vemos espiritualmente está respaldado detrás por ofrendas, por esfuerzo, por sacrificio, por tiempo, por dones, por talentos que los creyentes ponemos. Y Dios usa esos medios humanos en sus manos para traer bendición espiritual. ¿Lo podemos entender? Las ofrendas no son dinero perdido, es dinero invertido en el reino de los cielos, que van a traer gran bendición, con causas, con implicaciones eternas. Así que en ese sentido, no pienses que tu ofrenda está malgastada. Aunque pienses que es pequeña, ponla en las manos del Señor. Él va a hacer grandes cosas con tu ofrenda. ¿Recordáis aquel joven delante de la multitud? El Señor tiene una multitud hambrienta que no ha cenado. Y aquel joven mira su zurrón y solo tenía 5 panes y 2 peces. Dice, es que me da vergüenza incluso decirlo. ¿Qué es esto? Pero se acerca uno de los apóstoles y dice, bueno, yo sé que esto no es nada, pero algo es algo, ¿no? Y el apóstol lo toma en sus manos y va al Señor y dice, bueno, también le da vergüenza. Aquí hay un joven que, ¿cómo le digo yo esto al maestro? Aquí hay un joven que tiene su merienda, o sea, 5 panes y 2 peces. Y el Señor toma aquellos 5 panes y 2 peces. Y lo que pasó. Así que aunque pienses, la necesidad es inmensa, lo que hay que alcanzar es tremendo. ¿Y mi ofrenda qué diferencia va a marcar? Estos 5 panes y 2 peces. Ponlas en las manos del Maestro. Él está encargado de ello. Él es un experto en hacer mucho con poco. Que traiga gran fruto espiritual para su causa. Verdad número 7, por tanto, la ofrenda es una inversión espiritual. Verdad número 8, ofrenda con gozo. Ofrenda con gozo. Aquí apunta directamente al corazón. 2 Corintios 9, 7, leemos con qué actitud hemos de ofrendar. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerda que tu ofrenda es parte de tu culto al Señor. ¿Acaso cuando cantamos, cantas enfadado? ¿Verdad que no? Cantamos con gozo, con gratitud. Cuando oras, oras con fastidio, pues entonces tampoco ofrendes enfadado o con fastidio. Ofrenda con gozo para el Señor.
Que aquello que decidas ofrendar sea con alegría y gratitud en tu corazón, porque no solo ofrendas dinero, ante todo ofrendas tu corazón. La mayor ofrenda que los magos trajeron al Señor Jesús cuando le visitaron en Belén, la mayor ofrenda no fue el oro, el incienso y la mirra, fue su actitud de adoración. Y le adoraron. Seguro que el oro, el incienso y la mirra le fueron muy bien a José y María, ¿eh? Pero la actitud de adoración de esos magos fue la mayor ofrenda. Acércate con esa actitud de adoración cuando traes tu ofrenda al Señor. Dios no necesita tu dinero. Lo que des, dalo con alegría y con convicción. Si te acercas al buzón de las ofrendas y tu mano izquierda impide a la derecha lo que tiene que poner, ¿verdad? Quédatelo. Quédatelo. La mejor ofrenda es la actitud de devoción, de adoración al Señor. Lo que des, dalo con alegría. La actitud de tu corazón es más importante que el dinero mismo, así que ofrenda sabiendo que no te faltará, ofrenda agradecido por lo que el Señor te ha dado, ofrenda pensando en el fruto espiritual que vendrá de aquello. Los creyentes en Macedonia ofrendaron con alegría. Aunque estaban atravesando, dice el pasaje, tribulación, pruebas, y estaban atravesando penurias, pobreza, y aún así tenían gozo para ofrendar para los hermanos en Jerusalén. Su actitud mostraba que ofrendar era un privilegio, no un peso. Al igual que en la alabanza o con la oración, la alegría debe marcar nuestras ofrendas. El gozo refleja que Dios es nuestro sustentador, que confiamos en Él, que nuestra ofrenda es un acto de amor, de fe, de confianza, de entrega. Por tanto, ofrenda con gozo. Dios ama al dador alegre. Verdad número 9. Ofrenda con inteligencia. Ofrenda con tus sentidos. Ofrenda meditando en lo que estás haciendo. Por varias razones en nuestra iglesia tenemos la costumbre de tener un buzón para las ofrendas dentro de la sala de cultos, porque creemos que es parte de nuestra adoración al Señor. Por varias razones. La ofrenda es privada, la ofrenda es al Señor, la ofrenda es discreta, pero sobre todo la ofrenda debe ser algo meditado. No pasamos una bandeja para que empecemos a escarbar en los bolsillos a ver qué llevo, si es que llevo algo. O después de haber ofrendado, ¿verdad? Nos arrepintamos. Vaya, ese billete era el más grande que llevaba, tendría que haber puesto el otro. Tiene que ser algo meditado. Es parte de nuestra adoración al Señor. Meditado. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. La ofrenda no se debe improvisar. Prepara tu ofrenda en casa. Cuando el dinero llegue a tus manos, ya sea el salario, o sea un regalo, o una herencia de tu bisabuelo, cuando el dinero llegue a tus manos, decide, ¿voy a ofrendar? ¿Cuánto voy a ofrendar? ¿Cuándo lo voy a ofrendar? Y algo meditado, decidido en el corazón, es lo que debes hacer. Con la actitud correcta, con gozo, con gratitud, con paz. Y según hayas meditado, prepara tu ofrenda para llevarla el domingo. En el caso de aquellas familias donde hay varios salarios y una sola administración, la ofrenda tiene que ser algo consensuado, tiene que ser hablado entre los miembros de la familia. Si eres el único creyente en casa, no ofrendes de escondidas. Infraganti, de contrabando. No te enemistes. Ofrenda con el beneplácito de tus padres, o de tu esposa, o de tu esposo. Seamos sabios, seamos prudentes, recordemos que todo es de Dios. Ofrenda con inteligencia, habiendo meditado y decidido en tu corazón qué es lo que has de ofrendar. Y verdad número 10. Verdad número 10. Ofrenda con devoción. Ofrenda con devoción. De nuevo, nuestro dinero y nuestro uso del dinero expresa aquello que amamos.
¿Dónde está nuestro amor, nuestras prioridades? Si no tengo dinero para comprarle unos zapatos a mi hijo, pero yo me compro y vengo aquí con el último iPhone, vas a decir, vale, ya sé dónde está tu corazón. Tu uso del dinero habla más claro y más fuerte que todo lo que tú dices. Viendo cómo usas el dinero, estás haciendo una radiografía de tu corazón. Si tuviéramos el presupuesto mensual, es una radiografía de tu corazón. Vemos qué es importante para ti. ¿En qué inviertes tu dinero? ¿Es para ti? ¿Es para tu esposa? ¿Para tus hijos? ¿Es alguna prioridad las cosas del Señor en tu vida? ¿Qué importancia le das a la iglesia local, a la causa de la extensión del reino? El presupuesto mensual es una radiografía de tu corazón. Y de nuevo, el Señor habla tantas veces, y los personajes bíblicos nos hablan tantas veces y de tantas maneras, de cómo el dinero y el uso de los bienes está expresando lo que hay en sus corazones. ¿Recordáis a Judas, que amaba el dinero? Era el tesorero de los apóstoles y extraía de la bolsa y vendió al Señor por unas monedas. Pero ¿recordáis también a Zaqueo? Zaqueo era ladrón porque era recaudador de impuestos y cobraba más de la cuenta y se quedaba para él y extorsionaba a sus conciudadanos. Pero se convirtió a Cristo. Y qué transformación hubo en Zaqueo, ¿verdad? Dio la mitad de sus bienes a los pobres, pagando además todo lo que había robado. El cambio en el corazón de Zaqueo respecto al dinero fue tan radical que estaba anunciando que su corazón había cambiado. Jesús lo mira y dice, hoy la salvación ha venido a esta casa. Zaqueo no fue salvo porque se portó bien. No, el Señor transformó su corazón y aquello brotó hacia afuera. Transformó también su forma de entender el dinero. Por tanto, vigila tu alma. No sea que tu excesivo apego al dinero y a las cosas materiales esté mostrándote a ti que una de dos, o no eres creyente aún, o eres muy inmaduro, porque amas más las cosas materiales que al Señor. ¿Eres rácano con Dios? ¿Es Dios rácano contigo? De ninguna manera. Recuerda que con tus ofrendas estás rindiendo culto, alabanza y expresando gratitud y lealtad a tu amo y Señor. ¿Recuerdas el joven rico que se fue triste? No pudo seguir al Señor. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Entonces, pastor, ¿no podemos ser ricos? Sí, puedes ser rico. Sé rico si quieres. Sé todo lo rico que tú quieras, pero ama más a Cristo que las riquezas. Salomón fue rico, Abraham fue rico, hay muchos personajes bíblicos que son ricos, pero con este joven, ¿qué pasaba? Que él amaba más a las riquezas que al Señor. Por eso dice el Señor esta frase, que no la vuelve a decir a ninguno más. Mira a este joven y dice, vende todo lo que tiene, da a los pobres y sígueme. Y él se fue triste porque tenía muchas riquezas, y amaba más esas riquezas que al Señor Jesús. Pero tenemos tremendos ejemplos de hermanos y hermanas en la fe que han sido ricos, que han tenido posesiones, que han tenido bienes y los han puesto a los pies del Señor y los han puesto a servicio de la causa del Evangelio. José de Arimatea tenía un sepulcro nuevo. Lo había comprado para él y para su familia. Qué bien, qué bonita la tumba, ¿eh? Acabada de hacer. Y mi maestro está siendo descolgado de la cruz y entrega ese sepulcro para el Señor. Juana sirvió a Jesús con sus posesiones y sus bienes materiales. Lidia abrió su casa para convertirla en la primera iglesia cristiana de Europa. Filemón hospedaba a los creyentes y los recibía con generosidad. Bernabé tenía un campo y lo vendió y trayó el dinero como ofrenda. Gallo, nos dicen las cartas de Juan, Gallo era un hombre rico que convirtió su casa en un centro de operaciones misionero. Los misioneros se detenían en su casa y recibían alojamiento y sustento y continuaban en su viaje. Convirtió su casa en algo para el servicio del Señor, para apoyar la causa del Evangelio. El problema no es el dinero. El problema no es si tienes mucho o tienes poco. El problema es tu corazón. Ese es el verdadero problema. Recuerda que tus ofrendas son mucho más que dinero. Son una expresión de dónde está tu corazón.
Son una expresión más de tu devoción por Cristo. La ofrenda que a Dios agrada es un espíritu humilde y un corazón quebrantado. Recuerda que tus ofrendas son más que dinero, son una expresión más del carácter del Señor Jesucristo en ti. ¿Acaso Él no fue generoso contigo? ¿No entregó todo lo que era y todo lo que tenía por salvarte, por alcanzarte con su gracia? Como dice Pablo también en 2 Corintios 8, 9, que hemos leído antes. Los hermanos de Macedonia estaban expresando el carácter de Cristo al darse a sí mismos en esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿O no era rico nuestro Señor? Estaba siendo adorado por los ángeles y nació en un establo rodeado de animales. Dejó su trono celestial para nacer en un pesebre. Era inmensamente rico y se hizo inmensamente pobre para compartir esas riquezas con nosotros. Y Él cargó nuestra miseria y nuestras culpas sobre Él. Y a nosotros nos vistió con una túnica blanca y puso un anillo de oro en nuestra mano y nos hace herederos del reino de los cielos. No hay ofrenda más grande que Cristo Jesús. ¿Escatimó algo Jesús? Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban trazando nuestra salvación y quedaron de acuerdo en que sería la sangre del Mesías la que se iba a derramar para salvarnos, el Hijo dijo, ¿cuánta sangre, Padre? ¿El diezmo? ¿O puedo dar menos? ¿Cuánta sangre dio Jesús? Hasta la última gota de su sangre. Toda su sangre. No quedaba sangre, salía agua. No quedaba sangre. Cuando Jesús estuvo en casa de sus amigos en Betania, María empezó a ungir los pies del Señor con un carísimo perfume de nardo puro. Qué devoción, ¿verdad? Y qué olor debía hacer la sala, derramando ese perfume. Qué olor los pies del Señor, qué olor la sala y qué olor los cabellos de María, que debían oler durante días o semanas, porque los enjugaba con sus propios cabellos. Jesús había resucitado a su hermano, Lázaro, días antes. El corazón de María estaba lleno de gratitud, de amor, de devoción, de entrega, de confianza, de fe. Estaba gozosa. No podía hacer más que derramar hasta la última gota de esa botella de perfume de nardo a los pies del Señor. ¡Cuánta devoción! Si lo hubiéramos visto, qué hermosa imagen. Mientras esto sucedía, Judas contemplaba la escena. Qué diferente el corazón de Judas, ¿verdad? Si lo miraba y decía, ¡qué despilfarro! Y además se atreve a profesar el dinero que hubiéramos conseguido con ese perfume. Dinero para luego poder cuidar de todos los pobres. Sí, Judas, ya nos conocemos, chato. Que si venden el perfume va a la bolsa y tú cobras tu comisión. Los pobres. Judas miraba a María con cierto desdén, desprecio. Y hermanos, así nos mira a nosotros el mundo, como Judas miraba a María. Así nos mira el mundo cuando ofrendamos al Señor. ¿Ofrendas tu tiempo los domingos a la iglesia? Y encima te vas de viaje misionero. Y además estás ministrando entre los jóvenes, entre los niños, y tu fidelidad, y tus posesiones, y tu juventud, y tus ofrendas. ¿Ves? Solo quieren tu dinero. Así nos mira el mundo. Lo que no pueden entender es esa pasión que había en el corazón de María. No la pueden entender. Nos miran como Judas miraba a María. Los incrédulos no pueden entender nuestra admiración, devoción, gratitud y nuestra generosidad hacia Cristo, hacia la causa de Cristo, hacia su iglesia. No entienden que hemos encontrado la perla de gran precio. Todas las demás las podemos vender. No entienden que hemos encontrado el tesoro escondido. Y como dice la parábola en Mateo 13, aquel hombre gozoso se deshacía de todo. ¿Por qué?
porque solamente quería aquel campo que contenía ese tesoro. El mundo nos mira y dice que estamos locos. Mientras tanto, el creyente lleno de fe solamente puede expresar su devoción con todo lo que tiene, con todo lo que es. Y aún piensa, más quisiera hacer. Porque la generosidad del Señor para conmigo ha sido tan inmensa que no es nada lo que yo pueda darle. Dios ama al dador alegre. Y en efecto, ese dador está alegre. Porque su gozo perfecto, el tesoro de su corazón, es Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad y paciencia con nosotros. Gracias porque, siendo inmensamente rico, no nos dejaste en nuestra miseria. Oh Señor, tú fuiste a buscarnos en nuestra pocilga, en medio de nuestras algarrobas, tú nos alcanzaste y tú nos llevaste a la casa del Padre. Gracias, Señor, porque dejaste tu trono y corona por nosotros. Gracias, Señor, porque te hiciste inmensamente pobre para que nosotros fuéramos inmensamente ricos. Y ahora, Señor, ayúdanos a vivir la vida, pero no con mezquindad. Señor, siendo generosos hacia ti y todo lo que a ti te rodea y todo lo que a ti te representa. Señor, que con nuestras ofrendas, no solo de nuestro dinero, sino nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra juventud, Señor, te sirvamos con pasión, con entrega, con generosidad, aun consumiendo nuestras vidas, porque no hay causa mayor ni más noble que la causa del Evangelio. Gracias, Señor. Perdónanos tantas veces cuando miramos nuestro propio provecho y no miramos aquello que a ti te agrada. Perdónanos cuando nos sentimos seducidos y arrastrados por este mundo que habla de posesiones materiales y de prestigio y de bienes y de casas y de tantas cosas, Señor, que pueden nublar nuestro entendimiento. Ayúdanos a estar centrados en el verdadero tesoro, que nuestro tesoro esté en los cielos, esté en ti y seas tú nuestro único gozo. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, acércalos a ti, porque en verdad amarte a ti